Hoy vamos a ver el resumen del apartado número 6 que trata sobre la protección de datos. Pero, ¿qué es la protección de datos? ¿Cuáles son los distintos tipos de medidas que podemos adoptar? ¿Cómo las puedo clasificar? ¿Qué tipos de ataques pueden sufrir? ¿Cómo se regula normativamente? Si quieres saber las respuestas a estas y otras cuestiones, échale un vistazo al vídeo. Soy Gustavo Pradas y voy a ser vuestro tutor virtual. Comencemos. Concepto de la protección de datos. Podemos definir a la protección de datos como aquel conjunto de medidas que adoptamos para la salvaguarda de la información, ya sea en formato físico o digital. Tipos de medidas. Podemos ver que necesitamos varios tipos de medidas, tanto las físicas y electrónicas, que se suelen usar para la información física, y las medidas de seguridad lógica, para los formatos digitales, sin excluir la posibilidad de fusión entre ellas. Hay que hacer hincapié en las medidas humanas, ya que siendo el eslabón más débil es el que hay que vigilar con mayor detenimiento. Esto ocurre, en este caso en concreto, por el deber de confidencialidad al que nos vemos obligados en el tratamiento de toda la información que manejemos. El deber de confidencialidad no solo nos obliga a un buen tratamiento de dicha información, no dejar documentos en cualquier lado, mandar correos a terceros, sino también evitar hacer comentarios de aquella información que nos hagan conocedores. Existen tres tipos de niveles de seguridad que catalogan la información: básico, medio y alto. Dependiendo de este criterio, la LOPD se pondrán unos medios para su protección u otros más sofisticados. Medidas tradicionales o físicas. Dentro de las medidas físicas podemos encontrar las puertas, los candados, las cajas fuertes o los armarios ignífugos. Dentro del catálogo de medidas informáticas tenemos, por ejemplo, el navegador y el sistema operativo, que estará siempre actualizado, el cifrado de datos, la instalación de un buen antivirus y un buen firewall, y las Dentro de la variedad de las medidas electrónicas tenemos varios ejemplos, como son los magnéticos, los volumétricos, los infrarrojos, los sísmicos, sistemas mixtos o las videocámaras. Según nos indica la Ley Orgánica de Protección de Datos en el artículo 28, las obligaciones generales del responsable y del encargado de tratamiento indica que 1. Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento de la Unión Europea de 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento y con la presente ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular, valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a la que se refiere la sección tercera del capítulo 4 del citado reglamento. Para la adopción de las medidas a las que se refiere el apartado anterior, los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta en particular los mayores riesgos que podrían producirse en los siguientes supuestos: cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación,
pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión o cualquier otro perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. También se tomarán más medidas cuando el tratamiento pudiese privar a los afectados de sus derechos y libertades o pudiera impedirles el ejercicio del control sobre sus datos personales. Tener en cuenta que mientras que no los hagamos de forma pública y de forma voluntaria, esos datos siempre serán nuestros y los tenemos bajo nuestro poder. C. Aquí en este apartado nos indica que cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental, o accesorio de las categorías especiales de los datos a las que se refieren los artículos 8 y 10 del Reglamento de la Unión Europea, el artículo 9 y 10 de esta Ley Orgánica o de los datos relacionados con la Comisión de Infracciones Administrativas. Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de los afectados con el fin de crear y utilizar los perfiles personales de los mismos, en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos con el rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia financiera, su localización o sus movimientos. Todo eso tiene que estar protegido y todo eso es secreto. Cuando se lleva a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y en particular los menores de edad o personas con discapacidad. Cuando se produzca un tratamiento masivo que implique a gran número de afectados o conlleve la recogida de gran cantidad de datos personales. Ahí hay que tratarlos bien, no me vale ir cogiendo todos los datos, por ejemplo, de Facebook o de entidades de fuentes abiertas, que se puede meter cualquiera y sacar bastante información, y tratarlos, que se hayan cogido por lo que sea, ¿no? Y tratarlos como si fueran, pues eso, servilletas. Todo eso hay que protegerlo, si tenemos que hacer algún estudio o lo que sea. Y si se destruye, certificar dicha destrucción de los datos. Nos sigue diciendo que cuando los datos personales fuesen a ser objeto de transferencia con carácter habitual a terceros estados u organizaciones internacionales respecto a los que no se hubiese declarado un nivel adecuado de protección. Cualquiera de otros que a juicio del responsable o del encargado pudiera tener relevancia y en particular aquellos previstos en códigos de conducta y estándares definidos por el esquema de certificación. Cualquier persona tiene una serie de derechos sobre el tratamiento de los datos que manejemos. Tienen derecho a la transparencia e información del afectado. Tienen derecho de acceso, de rectificación, de supresión, derecho a la portabilidad, derecho a la oposición y derecho a la limitación de este tratamiento. Ejercicio de los derechos sobre el tratamiento de los datos. Para poder tener acceso a la información básica que poseen las entidades, se deberá de disponer en la misma de medios de información que deberán contener al menos una dirección electrónica u otro medio que permita el contacto con el responsable de dicho tratamiento. La entidad tiene que poner el nombre del responsable del tratamiento o su representante, en su caso. La finalidad de dicho tratamiento, para qué queremos esos datos, la posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 al 22, como hemos indicado antes, y el responsable de este tratamiento no se podrá negar a actuar tras las peticiones correspondientes, a fin de que las personas ejerzan sus derechos en virtud de estos artículos. Tener cuidado porque muchas veces nos hacen una solicitud, y yo lo sé porque a compañeros les ha pasado, y con una copia oculta se lo mandan al apartado de la policía, comisaría o la delegación correspondiente. Y si no hemos contestado a tiempo, ¿vale? Nos pueden emplumar. Tener cuidado con esas cosas. Ser todo lo ágil que podáis. Son sus datos. Y una vez el tiempo establecido que marca la ley, que tengamos unas grabaciones de 15 días, por ejemplo,
Si nos solicitan el borrado, y no ha pasado nada en esos 15 días, se tiene que realizar. Por ejemplo, dichas actuaciones serán gratuitas y serán llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender estas solicitudes. Espero que no tengamos dudas a este respecto. Tipos de ataque. Como vemos, la información es el oro de este siglo y por ello es uno de los activos más perseguidos y atacados. La evolución nos ha llevado a que casi todos los ataques, por ser más factibles y anónimos, se produzcan a los sistemas informáticos, pero esto no conlleva que descuidemos el resto de subsistemas. Los ataques irán proporcionalmente al soporte en el que se encuentren, siendo los de mayor riesgo los soportes informáticos. Dentro de los medios de ataques informáticos, como los virus, que intentan la destrucción de la información, o los troyanos, para obtener dichos datos, hay que hacer una mención especial al ransomware. Se trata de un medio de ataque muy popular y de los más extendidos actualmente, y consiste en el secuestro o cifrado de los datos para solicitar un pago por su liberación posterior. Conclusiones. Podemos definir a la protección de datos como aquel conjunto de medidas que adoptamos para la salvaguarda de la información, ya sea en formato físico o digital. Podemos ver que necesitamos varios tipos de medidas, como las físicas, las electrónicas, medidas de seguridad lógica y la concienciación por parte del personal con acceso a dicha información. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos, existen 3 tipos de niveles de seguridad que catalogan a la información: medio, básico y alto. La custodia de dicha información crea una serie de obligaciones adicionales en su tratamiento y los derechos de los interesados. La información está expuesta a multitud de ataques y esta irá en consecuencia, generalmente, al tipo de soporte en el que se encuentre. Ahora viene lo divertido, los reglamentos. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima exposición. Un saludo. REGULACION Normativa. Artículo 18,4 de la Constitución. Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada. Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos.